Vamos a dar comienzo a las jornadas. Entonces, buenos días y bienvenidos todos a esta cuarta jornada de la Cátedra de Cambio Climático. Cuarta jornada sobre investigación universitaria sobre cambio climático que organizamos desde la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad Politécnica de Valencia, que está patrocinada e impulsada por Generalitat Valenciana y que, como sabéis, pues este año centramos en el tema de la innovación en la adaptación al cambio climático. Me acompañan en directo en este primer acto de apertura de la jornada el señor alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el señor rector de la Universidad Politécnica de Valencia, José Esteban Capilla Romà. Y también nos acompaña Clara de la Torre, directora general adjunta de Acción por el Clima de la Comisión Europea, que impartirá la conferencia inaugural en unos momentos. Pero además, en este acto de apertura de la jornada van a participar otros dos miembros del Comité de Honor del programa, que aunque no lo van a poder hacer en directo, lo van a hacer finalmente en formato de vídeo por encontrarse participando esta mañana en las Cortes. Es el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Moya. Sabemos todos, y lo dijo bien claro, ¿no? el último informe del IPCC, que el calentamiento del sistema climático es inequívoco y que la influencia humana en el clima es clara y va en aumento. El cambio climático nos afecta ya a todos y es una amenaza para el desarrollo sostenible. Estamos claramente ante una situación de emergencia climática y los efectos los estamos viendo todos los días. Desde olas de calor mortíferas, lo acabamos de ver con los casi 50 grados de temperatura alcanzados en Canadá, con centenares de fallecidos, a sequías devastadoras, ahora en California y en gran parte del oeste americano. En California, en gran parte del oeste americano, tenemos situaciones de sequías devastadoras y padeciendo los efectos de ausencia de lluvias y de temperaturas récord que superan incluso las proyecciones más pesimistas y que suponen una amenaza importante a la economía de la zona y también a la salud y al medio ambiente. Incendios forestales, costas afectadas por la subida del nivel del mar. El cambio climático ya nos está pasando factura, y nos está pasando factura a España, a Europa y a todo el mundo, ¿no? Y las pérdidas económicas que se derivan de unos fenómenos meteorológicos extremos que son cada vez más frecuentes, pues van en aumento en todo el mundo. De esta forma, el cambio climático no solo afecta a la economía, sino también a la salud y al bienestar de las personas. Y a mí me gusta repetir que frente al cambio climático básicamente tenemos tres opciones: mitigación, adaptación y sufrimiento. Y sabemos que hay que hacer algo de cada una de ellas, ¿no? Cuanta más mitigación hagamos, menos adaptación será necesaria y menos sufrimiento se producirá. Sin mitigación, nuestra capacidad de adaptación se verá más rápidamente desbordada. Y por otro lado, pues una adaptación que no sea baja en emisiones de gases de efecto invernadero, pues lógicamente carece de sentido, ya que va a intensificar el cambio cuyos efectos queremos evitar. Está claro que necesitamos mejorar el conocimiento de los impactos climáticos y las soluciones de adaptación para poder construir una sociedad más resiliente frente al cambio climático. Y la nueva estrategia de la Unión Europea sobre adaptación al cambio climático, de la que nos van a hablar en breve la conferencia inaugural de la jornada, nos está indicando ya que necesitamos una adaptación que sea más inteligente, que sea rápida y que sea sistémica, basada en el conocimiento científico sobre impactos y evaluación de riesgos. En este sentido, la Universidad Politécnica de Valencia, en cuanto a Universidad Politécnica de referencia, tenemos
la responsabilidad de concienciar y formar a los futuros ingenieros en la problemática del cambio climático, de forma que sean capaces de integrar este aspecto en las soluciones técnicas que vayan a desarrollar en su vida profesional, en sus futuros proyectos de ingeniería, de transporte, de energía, de residuos, de arquitectura, obra civil, gestión forestal, agricultura o en cualquier otro ámbito en el que vayan a desarrollar su actividad. La Cátedra de Cambio Climático de la Universidad Politécnica de Valencia nace por impulso de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, con la idea de crear un espacio de generación, sensibilización y difusión de conocimientos sobre el cambio climático. Se pretende crear así un instrumento para la investigación, la formación y concienciación sobre cambio climático a 3 niveles. Entre los propios investigadores de la UPV y de otras universidades y centros, fomentando la colaboración científica, en la comunidad universitaria, dentro de la comunidad universitaria, contribuyendo a la formación y sensibilización frente al cambio climático y su incidencia en el desarrollo sostenible, y finalmente en el conjunto de la sociedad, porque por supuesto el fenómeno del cambio climático ya ha dejado de ser un tema reservado en exclusiva para los expertos y es un tema que preocupa y tiene que involucrar al ciudadano y a la sociedad en su conjunto. Para ello, pues desde la cátedra hemos puesto en marcha una serie de iniciativas, como son cursos, jornadas, conferencias, premios. Ahora está en marcha el premio a la mejor tesis doctoral de la cátedra. Probablemente haya entre el público pues, gente que pueda presentarse a este premio, talleres, etc. Pueden seguir toda esta actividad a través de la web de la cátedra o de las redes sociales. Y estas jornadas de investigación universitaria sobre cambio climático pues nacen con la vocación de convertirse en unos encuentros anuales de carácter científico-técnico y multidisciplinares de investigadores sobre distintas facetas del cambio climático. Impactos, mitigación, adaptación, políticas, economía, etc. Pretenden convertirse en un punto de encuentro entre la universidad, entre la administración y las empresas. Es muy importante fomentar la interrelación entre estos 3 ejes con el fin de desarrollar políticas eficientes e innovadoras frente al cambio climático. Si la primera edición de 2017 pues, fue de la jornada fue sobre el tema amplio de la investigación en la universidad, sobre el cambio climático, la segunda jornada de 2018 se centró en cambio climático y alimentación sostenible. Y ambas ediciones se celebraron de forma presencial en el Paraninfo de la UPV. Y en 2020 pues, tuvimos que pasarnos ya a formato online con el tema central de la jornada, que fue cambio climático y energía sostenible. La jornada de este año vuelve a ser online y, como ya sabemos y que he comentado, se centra en el tema de la adaptación. Después de este acto de apertura tendremos una conferencia invitada, una conferencia magistral sobre la nueva estrategia de la Unión Europea sobre adaptación al cambio climático y posteriormente pasaremos a un primer bloque, bloque 0, sobre herramientas para adaptación al cambio climático. Y tras este bloque pues tenemos en el programa una pequeña pausa café que incluye la posibilidad de visitar los pósteres presentados. Hay un enlace a Google Drive donde acceder a estos pósters. Y a partir de ahí pues tendremos 2 de los 7 bloques temáticos a lo largo de la mañana, recursos hídricos y sector agrario y forestal. Y para cada bloque una conferencia invitada y 3 comunicaciones libres seleccionadas de entre todas las que se han presentado al evento. Por la tarde tenemos 2 bloques más, costas y medio marino y ciudad y adaptación. Y por último, el viernes pues tendremos los 3 bloques restantes, que son turismo, riesgo y finanzas y finalmente sociedad y educación. Y como colofón, pues vamos a tener una mesa redonda muy interesante sobre retos y oportunidades en la adaptación al cambio climático en el Mediterráneo español. Por tanto, tenemos por delante un programa interesantísimo. Os confirmo también que el acto será grabado, se está grabando y será compartido a través de la página web de la cátedra y se compartirán también las presentaciones para las que se cuente con la autorización por parte de los ponentes. Quiero, por último, agradecer a Generalitat Valenciana el impulso a esta cátedra y el apoyo constante a todo lo que estamos poniendo en marcha y, en particular, a la directora
general de Cambio Climático, a Celsa Monros, que desde el Comité Científico Organizador de la jornada pues ha sido una fuente constante de ideas y un apoyo clave para esta jornada, para que esta jornada tenga el alcance que hemos logrado. También quiero agradecer a los miembros del Comité de Honor, que incluye a la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, al alcalde Joan Ribó, que está conectado con nosotros, el alcalde de Valencia, a la consellera Mireia Mollà y al conseller Arcadi España. Como hemos comentado, no han podido acompañarnos, pero vamos a tener oportunidad de escuchar un mensaje de saludo de su parte, y al rector de la Universidad Politécnica de Valencia, a José Esteban Capilla. Les agradezco su apoyo al evento y enseguida pues, vamos a tener oportunidad de escucharles. También quiero agradecer al Comité Científico Organizador de las jornadas por su esfuerzo, por el entusiasmo y dedicación que han puesto en todo momento en la preparación y puesta en marcha de las jornadas, y agradeceros a todos los asistentes por la buena acogida a esta iniciativa de la jornada. Gracias a todos. Y tiene a continuación la palabra Joan Ribó, alcalde de Valencia. Buen día, buenos días. Quiero en primer lugar dar la bienvenida a todas las personas que participan hoy en esta cuarta jornada de cambio climático organizada por la Universidad Politécnica de Valencia, y en segundo lugar agradecer la invitación para participar en una iniciativa importante y necesaria. En este momento de la historia en que la emergencia climática ya se ha manifestado y se manifiesta cotidianamente, todas las aportaciones y experiencias para hacerle frente han de ser bien recibidas y puestas en valor. Yo, por poner un ejemplo, leía hace pocos días en ACNUR, en el órgano de la ONU de migraciones, que la segunda causa de migraciones en el mundo ya es el cambio climático después de la guerra. Me gustaría contarles algunas de las cosas que estamos haciendo en la ciudad de Valencia para combatir la emergencia climática. Cuando llegamos, este gobierno nos planteamos la transformación de la ciudad y lo hicimos con lo estamos haciendo con estos elementos. En primer lugar, planificando el aumento de infraestructura verde. En segundo lugar, trabajando por un nuevo modelo alimentario basado en la sostenibilidad, el kilómetro cero y la producción ecológica. Valencia fue capital mundial de la alimentación sostenible, la iniciativa de la ONU, en 2017. En tercer lugar, revolucionando la movilidad con la creación de una red de carriles bici y la conversión en zona de vianantes del centro de la ciudad. Perdón por lo de vianantes, pero estoy traduciendo del valenciano al castellano directamente y alguna palabra igual me sale un poquito extraña. Y, por supuesto, reforzando la innovación. En estos 6 años, hemos ido haciendo, sabiendo cuál era el objetivo. Tenemos más jardines, tenemos más zonas verdes, gestionamos mejor los residuos. Por ejemplo, en estos años hemos introducido el contenedor de materia orgánica en la ciudad para hacer una separación y reciclar la materia orgánica. Hemos conseguido reducir el uso del coche, hemos invertido recursos en la transición energética. Pero como no queríamos tomar decisiones a corto término, nos hemos marcado grandes objetivos. Por un lado, trabajamos para convertirnos en la capital verde europea en el año 2024, un gran reto que nos ilusiona y que nos ayudará a consolidar nuestras políticas de sostenibilidad y a convertirnos en el referente verde de la Europa mediterránea del sur. Por otro lado, hemos elaborado un documento, Valencia 2030, un marco estratégico aprobado y trabajado con un amplio consenso, muy mayoritario en el ayuntamiento, que plantea objetivos y traza caminos para conseguir ser, en una década, una ciudad descarbonizada, sostenible y verde, donde sus vecinos y vecinas sean felices y tengan una vida saludable. Una ciudad donde trabajemos para mejorar su alimentación, tanto en calidad como en sostenibilidad, a nivel de producción alimentaria,
comercialización y formación en alimentación desde las escuelas infantiles hasta los centros de personas mayores. Valencia es solo un ejemplo de cómo podemos aprovechar el desafío del cambio climático para transformar nuestro entorno, para hacer nuestras ciudades mejores, para investigar y encontrar soluciones innovadoras más respetuosas con el medio ambiente. Hemos de ser resilientes para construir ciudades habitables. Muchas gracias de nuevo y espero y deseo que estas jornadas saquen conclusiones importantes que nos ayuden a hacer un mundo mejor, porque estoy convencido de que aún estamos a tiempo, aunque ya nos queda poco tiempo. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias por tus palabras. Y pasamos a continuación a las palabras del rector, José Esteban Capilla Román. Pues muchas gracias. Buenos días, alcalde. Un placer poder coincidir por primera vez contigo en un acto de la UPV. Espero que la próxima vez sea presencial. Parece que las cosas van a mejor. Encantado de poder, aunque sea a través de la pantalla, vernos. También buenos días a Clara de la Torre. Muchas gracias por estar con nosotros, al director y a otras autoridades académicas, compañeras y compañeros que se han incorporado a esta jornada. Esta jornada, pues en formato virtual, no podía ser de otra manera, pero bueno, yo pues doy una bienvenida virtual a la UPV como corresponde en este caso. Lo primero que quiero decir es que es un placer poder estar compartiendo la apertura de esta cuarta jornada. Esto demuestra el éxito de la cátedra de cambio climático y de las actividades que se han ido llevando a cabo. Además, dedicada en particular, por lo que he leído en la documentación, a la innovación dentro de la inevitable adaptación al cambio climático. Hace tiempo que ya sabemos, los informes del IPCC nos lo dicen claramente, que por mucho que nos esforcemos con la mitigación, que lo tenemos que hacer, y más de lo que estamos haciendo, bueno, hay ya unas tendencias claras de crecimiento de la proporción de gases de efecto invernadero en la atmósfera, las temperaturas están claramente subiendo. Los modelos matemáticos con incertidumbres nos lo dicen con claridad y tenemos que trabajar pensando en esa adaptación que es un enorme reto, es algo muy difícil. Porque a pesar de que tenemos modelos matemáticos ya muy potentes, bueno, hay una serie de incertidumbres, algunas muy serias. Vamos, yo como he trabajado en este tema, soy de hecho miembro del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, pues lo conozco un poco, ¿no? Sabemos que pueden producirse incluso disrupciones o aceleraciones del cambio pues por culpa de la fusión del permafrost que hay en las llanuras siberianas, y hay otras inestabilidades en el sistema climático del globo que podrían generar problemas muy serios, ¿no? Por ejemplo, las corrientes oceánicas serían uno de esos sistemas que podrían en un momento dado cambiar de una manera abrupta y a lo mejor llevarnos por un rumbo mucho peor del que estamos en este momento. Por lo tanto, este es un asunto muy serio. Quiero felicitar a todos los organizadores de la jornada, a los ponentes y, por supuesto, al Instituto y a su director. Como he dicho, bueno, esto es una demostración de que se están haciendo las cosas muy bien. Y agradecer en particular a la Generalitat Valenciana la financiación que hace posible que se desarrolle esta cátedra y todas estas actividades, que son muy beneficiosas para todo el mundo. Y bueno, también generan oportunidades de que los investigadores e investigadoras de la UPV trabajen con mayor intensidad en este campo. Tengo que decir que la comunidad en general, el estudiantado, el profesorado, el personal de la UPV está fuertemente comprometido con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y en particular con el cambio climático. Y bueno, en esta línea trabajamos tanto a nivel institucional como, digo, desde el rectorado, como desde cada centro docente, departamento o centro de investigación. Vamos tomando medidas, vamos cambiando la gestión para ayudar en esa mitigación del cambio climático y vamos haciendo una labor pedagógica con todos los colectivos que forman parte de la universidad. Esto es fundamental porque más allá de lo que hagamos a gran escala desde las instituciones, la mitigación es un problema que debemos asumir cada individuo. O sea, estos pequeños gestos que pueden fomentar el ahorro energético o de otro tipo, reducir la movilidad, etcétera,
multiplicados por millones tienen sin duda un impacto tremendo y muy positivo. La UPV hacemos muchas cosas. Hacemos todo lo posible para impregnar la formación impartida en nuestras aulas con la necesaria sensibilización y conocimientos. Abordamos multitud de proyectos de investigación dedicados a distintos aspectos de la problemática del cambio climático, que incluyen tanto la mitigación como la adaptación, y asumimos también retos institucionales. Yo como rector he asumido el reto de, a lo largo de esta legislatura, y creo que es un reto ambicioso y entiendo que es realista, lo hemos estudiado, a lo largo de esta legislatura, si no alcanzamos el objetivo de campus descarbonizados, tenemos que estar ya claramente en la línea para en muy poco tiempo más poder alcanzarlo. Bueno, para eso tenemos que hacer un gran esfuerzo de mejora de la eficiencia de uso de los recursos, en los aspectos de movilidad, que evidentemente afectan al entorno de la universidad. Tenemos que abordar muchos problemas de regeneración de infraestructuras. Vamos, hay una tarea ingente por delante, pero que nos conducirá a un objetivo que es muy deseable. Y estoy seguro que muchos campus de universidades europeas en este momento están adoptando este tipo de objetivos que son absolutamente necesarios. Quiero añadir también, como es obvio, que bueno, la UPV creo que es bien sabido que desarrolla multitud de líneas de investigación conectadas con este ámbito del cambio climático. Seguramente con casi todo, pero decir con todo, pues probablemente sería, pues puede que haya algún aspecto sanitario o algo donde no tengamos especialistas. Pero tenemos importantes resultados en los ámbitos de la eficiencia energética, de la reducción de emisiones, de las energías renovables, incluso se están desarrollando tecnologías para mejorar las placas solares, etcétera, modelos de predicción, por ejemplo, también muy importantes, el estudio de alternativas a la adaptación. En definitiva, como digo, se trabaja en casi todos los aspectos relacionados con el cambio climático. Y además esto, evidentemente, desde el rectorado lo apoyamos y lo apoyaremos incluso más. También nos facilita que bueno, pues, nuestras administraciones, las más próximas, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, como la Administración General del Estado o la Administración Europea, bueno, pues, hayan focalizado sus políticas a abordar este gran reto de nuestros días, que es el cambio climático. Tengo que decir, además, añadir que además la característica fundamental que tiene la investigación en este ámbito es que es muy multidisciplinar. Y en ese sentido yo creo que los grupos más exitosos y que van a poder llegar a resultados más interesantes y útiles en este ámbito van a ser aquellos grupos o institutos que de alguna manera traten de mantener y de fomentar ese carácter multidisciplinar. Hay que trabajar juntos desde muchas disciplinas, muchas ramas de la ingeniería. Quiero destacar también la actividad que hace el propio instituto en el ámbito del cambio climático, que sabemos que está muy orientada a la problemática de los recursos hídricos y al medio ambiente. Yo mismo he sido investigador en este ámbito con algunos resultados que están siendo utilizados hoy, algunos resultados relativos a bueno, cuál va a ser o se espera que pueda ser el impacto en los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana se encuentra en una zona geográfica de especial vulnerabilidad al cambio climático y debemos anticiparnos y pensar muy bien qué vamos a hacer respecto a la adaptación. Y esto afecta a muchos temas relacionados con nuestro bienestar, con los medios de producción, la actividad agrícola y ganadera. Por tanto, es fundamental. Los modelos, además, precisamente en zonas como la Comunidad Valenciana, es donde dan más incertidumbre. Pero lo que sí que sabemos es que somos especialmente vulnerables. Y bueno, sin más, pues reiterar mi agradecimiento a todos los que hacen posible esta jornada. También agradecer la presencia al alcalde de nuevo y desearos a todos una muy fructífera jornada que estoy seguro que va a permitir poner en común ideas y ayudar a construir un mejor futuro, ideando ideas innovadoras para la adaptación al cambio climático. Muchas gracias a todos, moltes gràcies a todos y totes. Muchas gracias, rector. Tras las palabras del alcalde de Valencia y del rector, vamos a pasar a los vídeos del Comité de Honor. Tenemos en primer lugar, bueno, como ya he comentado antes, los consellers Arcadi
España y Mireia Moya han excusado su ausencia, como le hubiera gustado participar en directo, pero tenían que intervenir hoy en las Cortes. Y vamos a comenzar con el vídeo del conseller Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de Generalitat Valenciana. Héctor, ¿podrías, por favor, compartir el vídeo? Creo que está entrando sin sonido, ¿no? ¿Os llega el sonido a todos? No, no llega el sonido. No llega sonido, ¿verdad? No, Héctor, no llega. No está llegando sonido con el vídeo. A lo mejor tienes que activar tu propio micro, no lo sé. Si no, pruebo yo a compartirlo desde mi equipo. Gracias a la Cátedra de Cambio Climático y a la Universidad Politécnica de Valencia, así como a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica y Transició Ecológica, por permitirme compartir algunas reflexiones sobre uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Puede que los titulares no reflejen la gravedad ni la importancia ni la magnitud de este cambio climático, pero el hecho es que está ahí y cada vez está más presente entre nosotros. A pesar de tener un goteo incesante en todo el planeta de fenómenos meteorológicos extremos, como hemos visto estas semanas en Canadá, o aquí todavía tenemos el recuerdo y la huella de la Dana y del Gloria en la Comunidad Valenciana, tenemos que ser conscientes de la magnitud del desafío al que nos enfrentamos. Como dice el profesor Jorge Lucina, el cambio climático no es una cuestión de creencias, es una cuestión de evidencias, y las evidencias las tenemos por doquier. La lucha contra el cambio climático y su adaptación y la adaptación a sus efectos necesita un trabajo conjunto de la sociedad mundial, de continentes, de países, de gobiernos, de empresas y sindicatos, de trabajadores y de trabajadoras en general, de toda la sociedad mundial. Si los políticos en los gobiernos no orientamos todas nuestras actuaciones a su adaptación al cambio climático y a la lucha contra el mismo, no superaremos el reto. Si las empresas y los sindicatos no actúan de la misma forma, priorizando esa sostenibilidad y esa adaptación al cambio climático, no superaremos el reto. Y, por supuesto, si todos y cada uno de nosotros no cambiamos nuestros hábitos de vida, no superaremos el reto. La descarbonización del transporte hacia un modelo más sostenible. La transición energética, teniendo en cuenta en el centro las energías renovables. O la incorporación de la ordenación del territorio a todos los procesos de nuestras actuaciones públicas y privadas, no superaremos el reto. La agenda de adaptación es una agenda que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Pero tan importante es que seamos conscientes de la gravedad de la situación como con la forma que actuamos. No olvidemos que estamos en una democracia avanzada, que no todos los actores tienen la misma perspectiva ni la misma determinación para luchar contra el cambio climático y adaptarnos y mitigar sus efectos. Por eso, la mayoría que estamos convencidos y somos conscientes de la gravedad de la situación y que actuamos para adaptarnos a esa situación y combatirla, tenemos que tener en cuenta dos elementos fundamentales desde mi punto de vista. El primero es que esa transición ecológica tiene que ser justa, tiene que contemplar aquellos sectores y aquellos puestos de trabajo que tienen una mayor huella en el medio ambiente y que necesitan la ayuda del conjunto de la sociedad para superarse y adaptarse hacia modelos de producción más sostenibles. Tiene que ser una lucha compartida, ayudando a los sectores que más dificultades tienen para este desafío global. Y ahí es donde el catalizador de la innovación resulta fundamental. Podemos cambiar nuestros procesos productivos, podemos cambiar muchísimas cosas, el combustible y los medios para nuestra movilidad cotidiana y también para la movilidad de todos nuestros productos. Pero tenemos que hacerlo de la mano de la innovación, que nos permite seguir progresando,
pero manteniendo un planeta sano, manteniendo un planeta que no consuma de una forma extralimitada sus recursos. Y ahí necesitamos innovar, y ese es el papel que quiero hoy reivindicar también de las universidades y la ciencia en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación a sus efectos. Y el segundo y último elemento que quiero compartir con todos ustedes hoy es que los que estamos convencidos de la necesidad de esa mitigación y adaptación al cambio climático, los que estamos convencidos de que es urgente que actuemos de una forma contundente, tenemos que transmitir también esperanza. Esperanza de que si actuamos todos juntos podremos superar el reto del cambio climático, porque desde luego con la desesperanza no se convence, y si no se convence, no se gana. Muy bien, pues agradecemos desde el comité organizador, agradecemos estas palabras del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, de Generalitat Valenciana, que además su campo de actuación, como hemos dicho, pues está muy relacionado, muy ligado al tema de la adaptación, de los impactos y de la adaptación al cambio climático, al igual que a los temas de mitigación. A continuación vamos a emitir el vídeo que nos manda la consellera Mireia Mollà, consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de Generalitat Valenciana, que recordemos que es la consellería que está impulsando y patrocinando la Cátedra de Cambio Climático, que es la que organiza este evento. Héctor, cuando puedas, por favor, pasamos al vídeo de la consellera. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar con vosotros, rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia. Enhorabuena por tu reciente nombramiento. Alcalde de Valencia, Joan Ribó, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y director de la Cátedra de Cambio Climático. También buenos días a los asistentes a estas jornadas. Es un placer estar aquí, que aunque ahora esté en este vídeo, pues bueno, presencialmente estoy en el Pleno de las Cortes, donde abordaremos muchos temas que nos preocupan a los valencianos y valencianas. Pero es un auténtico placer acompañaros en esta cuarta edición de las jornadas de investigación universitaria sobre cambio climático que organizáis desde la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con la consellería que dirijo. Unas jornadas donde vais a proponer iniciativas y actuaciones innovadoras en adaptación al cambio climático, porque en definitiva todos sabemos que la adaptación climática es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. Esta semana, de hecho, se han abierto muchos telediarios con esa dramática noticia de que en Canadá se alcanzaban esos 49,6 grados, pero también se esperan temperaturas más elevadas que nunca en el Ártico, o en plena ola de calor en España, en nuestra comunidad o en otras regiones del país. También alcanzaremos temperaturas muy próximas a las que ha sufrido Canadá. Si esta emergencia no fuera suficiente, coincide con una pandemia sanitaria, la COVID, que ha situado ahora al país en una situación excepcional, el mundo diría, una nueva crisis que ha impactado directamente en nuestras vidas, y nunca mejor dicho, en nuestras vidas. En muchos foros, de hecho, ahora se va a hablar de recuperación económica, reconstrucción, recuperación social, pero no debemos de olvidar lo que es imprescindible e inaplazable, que es esta crisis a la que nos enfrentamos en el conjunto de la humanidad y que es el mayor reto que asumimos, que es el cambio climático. Tenemos esa responsabilidad de reducir las emisiones, tenemos que evitar alcanzar escenarios climáticos insoportables y de los que no podremos hacer para nada reversible ni sostenible la calidad de vida. Es vital para adaptar, de hecho, nuestras vidas y nuestro territorio, y también tenemos que adaptar nuestros procesos productivos, nuestra economía y nuestros comportamientos sociales. La mayoría de los efectos del cambio climático son agravados por muchos elementos ambientales y son muchos los que conocemos en nuestro territorio: cambios de uso de suelos, la ordenación territorial, el turismo, la intensificación agrícola, la degradación del suelo, la desertificación o la contaminación de aires, suelos, ríos u océanos. Pero es vital vuestro papel para esto, es muy vital vuestro papel. La investigación y el mundo académico es vital para encontrar soluciones de adaptación al cambio climático desde una perspectiva muy amplia, desde diferentes perspectivas. Debemos entender, es imprescindible abordar el cambio climático desde ese elemento transversal que
afecta a todos y cada uno de nosotros y a todas las facetas de nuestra vida. Y precisamente abordar el cambio climático desde diferentes perspectivas es lo que vais a hacer en estas jornadas. Hablaréis de planificación hidrológica, de sectores productivos primarios, también, ¿no?, del impacto del cambio climático sobre la costa valenciana, del turismo y cómo encontrar soluciones hacia modelos más responsables y sostenibles, o por ejemplo el impacto del cambio climático en el sector financiero, también muy importante. Como he dicho antes, llevo tiempo escuchando, ¿no?, continuamente elementos de recuperación económica y social, también derivados de estos fondos New Generation, pero falta, ¿no?, es reivindicar que siempre han de estar supeditados a superar la mayor crisis que tenemos, que es la climática. Y esa es la más importante de todas. Por eso cada uno de estos elementos que ahora están en la agenda política, institucional, académica, empresa, etcétera, tienen que abordarse desde esa perspectiva, no solamente de superación social y económica de per se, sino para convertir los nuevos modelos sociales y productivos en modelos adaptados a la situación climática que vivimos. Porque si no afrontamos, ¿no?, ese confort climático, por ejemplo, debido a ese incremento de temperaturas medias, ¿no?, que ha pasado a subir de 20 noches anuales a 40 noches anuales, de pasar a más de 20 grados, incluso 25, esas noches tropicales o ecuatoriales, la mortalidad vinculada a esos episodios extremos puede subir incluso un 10% anual. Por eso nos va la vida para tomar medidas decididas, pero ya. De hecho, la futura ley de cambio climático valenciana es vital, es imprescindible y ya no hay excusa posible para no ponerla en marcha en el menor tiempo posible. Eso es uno de nuestros grandes retos y que asumo como consellera. Tenemos que alcanzar esa neutralidad climática en el año 2050, conseguir que al menos el 70% de la energía sea de origen renovable en el 2030 o, por ejemplo, ¿no?, también que en el 2040 todas las matriculaciones de vehículos sean libres de emisiones. Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes y sin una adaptación innovadora al cambio climático, sin medidas valientes, vamos a fracasar y eso no podemos permitirnoslo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el clima está cambiando, nosotros también deberíamos tenerlo muy claro y hacer esas actuaciones decididas y valientes. La prioridad en este momento no puede ser otra que el impulso decidido a esa recuperación económica y social, como os decía, pero con el elemento imprescindible de la lucha contra el cambio climático, poniendo todos los recursos, que ahora son muchos, a disposición de facilitar y agilizar las inversiones productivas públicas y privadas que puedan contribuir a esa reconstrucción del tejido productivo y de creación de ocupación, pero vinculado, como digo, a esa lucha frente al cambio climático. La nueva economía verde, esa agenda verde europea debe de ser nuestra hoja de ruta. La transición ecológica, de hecho, abre nuevas oportunidades, lo decimos constantemente, y hay que centrar esos esfuerzos en aportar nuevos horizontes, nuevos nichos de oportunidad laboral, en digitalización, tecnologías limpias, bioeconomía, economía circular, serán elementos claves también de la recuperación económica si lo decidimos así. Debemos trabajar en medidas encaminadas a un futuro mejor, al mejor futuro posible, que sea viable y sostenible, y necesitamos contar con la comunidad científica y con la mayor base social para lograr los objetivos que nos marcamos entre todas y todas. Vosotros para eso sois tremendamente importantes, la universidad, los científicos, las expertas, sois vitales. El trabajo conjunto, la administración y la ciencia va a ser, como digo, imprescindible. Espero que las jornadas de hoy sean provechosas, se salgan propuestas y alternativas para el presente y para el futuro, que nos ayuden a entender esos escenarios a los que nos enfrentamos, los retos, pero sobre todo empezar a trabajar en soluciones y en planificación para alinearnos conjuntamente todos y diseñar ese territorio, esa economía, esa sociedad que sea resiliente y que esté lo mejor posible adaptada a los impactos del cambio climático. Así que muchas gracias por vuestro trabajo y espero ansiosa vuestras conclusiones. Muy bien, pues muchas gracias, consellera. Hemos tenido las palabras del señor alcalde, del rector de la universidad, de los consellers Arcadi España y Mireia Moyà, que creo que han puesto perfectamente en contexto la importancia del tema, la trascendencia del tema de la innovación en la adaptación al cambio climático, que es el foco de esta jornada. Jornada que vamos a iniciar ya con la primera presentación, con la conferencia inaugural
que va a ser impartida por Clara de la Torre. Clara de la Torre es directora general adjunta de la Dirección General para Acción Climática de la Comisión Europea. Clara, no sé si puedes activar, ahora te vemos ya en pantalla. Con anterioridad, su carrera profesional se enfocó en políticas de investigación e innovación. De hecho, fue directora responsable de transportes en la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea y además de directora de tecnologías industriales después de ser directora del área de innovación. Y antes de entrar en la Comisión Europea, pues estuvo un tiempo en el sector privado y es licenciada en Economía y en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Clara, muchas gracias por estar con nosotros. Clara nos va a hablar sobre la nueva estrategia de la Unión Europea sobre adaptación al cambio climático. Cuando quieras, Clara, sí. Me imagino que puedes compartir. No, me decías que no necesitabas compartir pantalla, así que adelante. Solo permitirme un recordatorio muy rápido mientras. Por favor, recordar todos apagar los micros y las cámaras mientras habla el ponente invitado. Y también os hago un pequeño recordatorio en paralelo en las redes sociales. Se está comentando la jornada con un hashtag que es el hashtag es jornada CC, jornada cambio climático. ¿Vale? Entonces, si queréis seguir por las redes sociales el evento o hacer comentarios, también lo podéis hacer por ese medio. Muy bien, Clara, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Alcalde, rector, autoridades, señores y señores, muchísimas gracias a la Universidad Politécnica de Valencia y a ti, el profesor Pulido, por invitarme a estas jornadas. Son unas jornadas que llegan en un momento crucial de la política de cambio climático europea, porque, como saben, estamos haciendo poniendo todos los elementos de policy mix para llegar a una neutralidad climática en 2050. Y sabemos que si no avanzamos más rápido desde ahora, no vamos a llegar. Por ello, tanto la ambición de neutralidad climática para 2050 como el aumento de ambición climática, reducir las emisiones en un 55% en 2030, acaban de ser incorporadas en la Ley para el Clima, que ha sido adoptada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. También dentro de una semana, el día 14, la Comisión publicará el paquete llamado Fit for 55, es decir, para estar preparados para el 55% justamente, donde habrá todo un paquete de propuestas de la Comisión que revisa precisamente toda la legislación necesaria para conseguir ese objetivo de reducción de emisiones del 55%. En todo esto, efectivamente, no hay que olvidar, como han dicho oradores precedentes, la mitigación, la adaptación, perdón, porque tenemos que hacer frente a lo inevitable. Como sabemos todos, lo repetimos, aunque dejáramos de emitir hoy mismo, los efectos del cambio climático seguirán desgraciadamente estando presentes. La Comisión Europea adoptó el pasado mes de febrero una nueva estrategia de adaptación al cambio climático que digamos, llega en un momento donde todos nos acordamos muy bien, sabemos muy bien que todos estos eventos extremos de la meteorología han provocado que la última década en la que vivimos ha sido la más mortífera en términos de muertes provocadas por el cambio climático. En el año 2019, la ola de calor costó la vida a 2.500 europeos. Que uno puede decir, bueno, con lo que nos está cayendo ahora, con esta horrible pandemia que tenemos con el COVID,
entre comillas, no parece mucho, pero es terrible, una cifra terriblemente alta. Mucho más baja que con la ola de calor que tuvo lugar una década antes. Quiere decir que hemos ido aprendiendo. Estos eventos meteorológicos extremos ocurren en todos los sitios. Ha habido fuegos más allá del círculo ártico. No tengo que explicar a esta audiencia, las terribles sequías que ocurren en la región del Mediterráneo, los huracanes terribles que tenemos en las regiones de la Unión Europea en ultramar, unas pandemias de escarabajos, llamado escarabajo de la corteza, que han tenido lugar en Europa Central y del Este. Es decir, que nadie está a salvo de estos terribles efectos del cambio climático. Incluso eventos que parece que se inician lentamente, como la desertificación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de nuestra tierra y del ecosistema, la acidificación de los océanos y la subida del nivel del mar, son igualmente destructivos en el medio y largo plazo. Es en este contexto en el que la Unión Europea se dijo que iba a poner al día su estrategia de adaptación al cambio climático, porque no olvidamos que en el Acuerdo de París tenemos obligaciones, por supuesto, en términos de mitigación, pero también las tenemos en términos de adaptación. Esta nueva estrategia de adaptación al cambio climático trata de ser más inteligente, trata de acelerar las cosas, trata de tener una visión más sistémica y darle una dimensión internacional más importante. Empecemos por qué decimos que esta estrategia de adaptación es más inteligente, porque tenemos, como habrán visto o pueden ver, si miran en el web el documento, que se pone un acento muy importante en la recogida de datos y que hay que compartir y explotar. Porque esos datos nos permiten, como en otros ámbitos de la economía y de la política, nos permiten hacer muchas cosas. Nos permiten hacer modelos, mejores modelos para prever los futuros riesgos. Permite a los agricultores planificar mejor sus cosechas, las cosechas que están plantando. Permiten a las familias, comprando una casa, saber cuáles son los riesgos climáticos que esa casa puede sufrir en el futuro. Cuando las empresas implantan sus instalaciones de producción, también tienen que acordarse que tienen que hacerlo de manera que estén adaptadas a un planeta más caliente. Las ciudades tienen que aprender a proteger mejor a sus ciudadanos de estos eventos meteorológicos extremos. Al principio, creo que Manuel has dicho que en estas jornadas quizá había habido comentarios de personas que han dicho que no se ha tratado demasiado el asunto de la salud. Evidentemente estamos todos de acuerdo en la importancia de los lazos entre el cambio climático y la salud, y quisiera invitarles a que miraran, a aquellos que quizá no lo conozcan todavía, el nuevo observatorio sobre cambio climático y salud que hemos puesto en marcha junto con la Agencia Europea del Medio Ambiente y que está dedicado justamente a analizar los impactos de temperaturas extremas y los impactos que tiene el cambio climático en la propagación de nuevas enfermedades. Creo que no hace falta explicar mucho más porque eso es un problema. Las tecnologías digitales son importantísimas para poder justamente hacer esta recogida y explotación de los datos. La segunda característica que decía de la estrategia de adaptación es que queremos que sea más sistémica, que se aborden todos los componentes de los sistemas en los que vivimos, y por ello el nivel local, regional es muy importante. Y con la estrategia
proponemos dar apoyo técnico en particular a las comunidades más vulnerables para ayudarles a que tengan más expertos que puedan ayudarles a hacer los planes de adaptación, para prever los recursos que tienen que poner a disposición y para diseñar las acciones concretas. Queremos, con la estrategia queremos promocionar sobre todo la solución, en la medida de lo posible, las soluciones basadas en la naturaleza. Pensemos en la protección y la restauración de los humedales, por ejemplo, o el desarrollo de los espacios verdes en las ciudades. No solamente ayudan a la adaptación al cambio climático, pero también protegen la biodiversidad, que es otro gran problema que tenemos, limpian el aire y refrescan aquellas ciudades que son más demasiado calientes. El ejemplo de Valencia que ha mencionado el alcalde es un ejemplo fantástico de lo que está ocurriendo en Valencia. Tengo que decir, entre paréntesis, que soy una gran fan de la ciudad de Valencia, aunque no sea valenciana. Volvemos al aspecto sistémico, a la dimensión sistémica que propone esta estrategia. Cuando pensamos, por ejemplo, en la política fiscal, sabemos que los eventos meteorológicos extremos causan en media unas pérdidas de 12.000 millones de euros anuales. Y si subimos, y si la temperatura subiera, que espero que no ocurra, más allá de llegara a 3 grados, un aumento de 3 grados, las pérdidas anuales por el cambio climático serían unos 170.000 millones de euros. Los eventos a los que refería antes, que parece que están desarrollando, que parecen más lentos, como el nivel del mar, también son una amenaza muy grande a nuestra economía, porque el 40% del Producto Interior Bruto europeo está generado en zonas costeras. No tengo que explicarlo, en una ciudad y en una región como en la que estamos hoy, por lo menos virtualmente. En esta estrategia, para abordar, digamos, este aspecto sistémico de la adaptación, la Comisión ha empezado un diálogo bastante intenso con los Estados miembros y, en particular, mirando a los impactos que estos desastres tienen en las finanzas públicas. El tercer elemento que decía, más inteligente, sistémico, el tercero es hacer que la adaptación sea más rápida, porque vemos la rapidez con la que está atacándonos el cambio climático y tenemos que hacer que pasar más rápidamente desde la planificación hasta la puesta en marcha de las diferentes acciones. Y para ello estamos, entre otras cosas, trabajando con el Banco Europeo de Inversiones justamente para poner a disposición mayor financiación para ejecutar los planes de adaptación. También estamos trabajando con el sector de los seguros, porque la brecha en la protección contra el cambio climático es todavía muy grande. Y la carga financiera que provoca los eventos climáticos cae muy a menudo en familias que no tienen seguros y muy a menudo en las partes más desfavorecidas de nuestra sociedad. Si no hay seguros, también las empresas tienen unas cargas más elevadas de lo que podían haber previsto y, por supuesto, las finanzas públicas que tienen que intervenir con mucha más intensidad. Entonces, el trabajar con el sector de los seguros, que tengo que decir que es un sector que está siendo muy cooperativo porque tiene muchos datos también. Eso nos va a ayudar a por lo menos poner un marco fiscal que sea un poquito más seguro. También tenemos que en un auditorio como este con la universidad, creo que nadie estará en contra de desarrollar más soluciones innovadoras, de desplegar esas soluciones y escalar
a mayores niveles, con mayor intensidad, todas esas soluciones para hacer que la adaptación sea una verdadera opción en la política, tanto para el sector público como el sector privado. Y aquí me gustaría, en lo que es la búsqueda de soluciones innovadoras para la adaptación, mencionar el programa europeo, el programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo, y en particular la misión sobre la adaptación al cambio climático, de la que tengo el honor de ser su responsable, su manager. Todos sabemos que una gran fuerza de la política del cambio climático es que tiene una base científica muy sólida y que muchas de las soluciones, no todas, vienen de la ciencia y de la tecnología y de la innovación, tanto tecnológica como no tecnológica. Esa es una fuerza que no tenemos que olvidar y que tenemos que explotar cuanto más mejor. También estamos en esta instigación a hacer una adaptación más rápida. Estamos revisando las guidelines, las pautas para la resistencia al clima de las infraestructuras. No solamente hemos empezado con aquellas que estarían cofinanciadas por la Unión Europea, pero estamos ahora trabajando en hacer pautas más amplias. También estamos desarrollando el primer marco europeo de evaluación de los riesgos climáticos y que servirá, por ejemplo, para todas las nuevas inversiones y rehabilitaciones de edificios y redes de transporte, para que todos ellos sean más resistentes al clima y a la vez nos permitan mitigar el efecto climático. La cuarta dimensión que decía que tenía nuestra estrategia es la dimensión internacional. Internacional me refiero fuera de la Unión. La Unión es líder en la política del cambio climático, es líder en la mitigación del cambio climático. Como decía antes, los acuerdos de París han establecido unos ciertos objetivos en términos de mitigación, pero también de adaptación. Así que tenemos que poner nuestras políticas de adaptación a la altura de las de mitigación. Y no olvidemos que los problemas creados por el cambio climático fuera de la Unión tienen un efecto cada vez mayor dentro de la Unión. Así que sabemos que es un problema global el cambio climático, es evidente, pero además tenemos que, aunque solo sea egoístamente, sabemos que lo que ocurra fuera de las fronteras de la Unión está provocando efectos adversos dentro de la Unión. No olvidemos, estamos poniendo particular acento en la adaptación en África y en los estados que son estados independientes, que están en desarrollo y que son pequeñas islas. Son estados, como saben, que tienen una vulnerabilidad particular hacia el clima y que desempeñaron un papel muy importante en las negociaciones de los acuerdos de París. Y en ese contexto estamos intentando, sobre todo ahora en el camino hacia la COP de Glasgow, movilizar más y más recursos internacionales para financiar la adaptación al cambio climático. Porque hay una brecha en financiación también para la adaptación del cambio climático. Para terminar, me gustaría volver a hacer énfasis en la importancia de la investigación y de la innovación en la política del cambio climático y en particular en la adaptación al cambio climático. Hacer política que tenga una base más sólida, una base científica más sólida. Proponer soluciones que tengan una base científica y tecnológica más sólida. Es indispensable para la Unión y para el resto del mundo. Por ello tenemos una buena fuente de financiación en el programa europeo, el programa Marco Europeo de Investigación y en particular, como decía, a través de esta misión que vamos a codiseñar con ciudades, regiones y Estados miembros para poder poner
por lo menos para poder ofrecer al menos las herramientas que se necesitan para que las regiones y las ciudades puedan combatir los efectos del cambio climático. Los avisos de la comunidad científica son muy claros, llevan siendo muy claros desde hace mucho tiempo. Estamos viendo, a uno de los oradores precedentes ha referido a que el cambio climático se ve, estamos viendo el cambio climático y tenemos que aprovechar lo que nos gusta llamar una ocasión única en esta generación. Estamos en un momento en el que, con esta desgracia de la pandemia, tenemos que aprovechar la oportunidad de esta cantidad de recursos públicos que hay sobre la mesa. Como saben, la Unión Europea ha lanzado un amplio programa de recuperación económica. Aprovechemos esta oportunidad para utilizar esos recursos que tenemos sobre la mesa, que sean esos recursos públicos, que se combinen con inversiones privadas para construir un futuro que mitigue el cambio climático, pero que también nos permita adaptarnos a lo inevitable. Será en beneficio de todos los ciudadanos, de las empresas, de toda la sociedad, y a futuras generaciones se lo debemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que todos nos alegramos de la importancia que se da a la I+D+I en la estrategia de la Unión Europea para adaptación al cambio climático, en la propia estrategia y como has resaltado en tus palabras, y la visión que nos has dado de las políticas, de las estrategias y las acciones que está poniendo en marcha la Unión Europea sobre adaptación y de los programas de innovación que están en curso. Creo que con esto cogemos una perspectiva, una visión de las acciones a nivel europeo e internacional fundamental para el inicio de estas jornadas, que vamos a completar a continuación con el bloque de herramientas que se están poniendo en marcha desde el Ministerio con la visión nacional, y que luego el punto de vista local, pues estamos a la vez, lo hemos visto con las palabras del alcalde y con una serie de intervenciones donde se van a mostrar también proyectos y actuaciones locales. Son 3 escalas totalmente importantes y necesarias y que tienen que ir coordinadas, ¿no?, en la acción contra el cambio climático. Quizá tenemos 1 minuto o 2 por si alguien quiere hacer una pregunta rápida. ¿Alguien quiere intervenir? A lo mejor levantando la mano si queréis hacer alguna pregunta antes de que pasemos al siguiente bloque. Pues agradecer. ¿Puedo hacer yo una invitación? Por supuesto. Me gustaría que, estoy segura que todas las personas que están participando en este evento están interesadas y preocupadas por el cambio climático, si no, no estarían aquí. Me gustaría recordarles que hemos lanzado el Pacto por el Clima. Si van a la web y buscan Pacto Climático Europeo, vayan y vean, hay información, estamos desarrollando, está en sus primeros pasos, un punto de información, pero es más que eso, es un punto donde queremos, un lugar donde queremos fomentar la actividad individual. Y pueden todos ustedes ser embajadores para el clima, pueden todos ustedes tomar sus compromisos públicos como individuos o como entidades, por ejemplo, el ayuntamiento, compromisos públicos para combatir el cambio climático. Estaría encantada de verlos a todos, que ese pacto por el clima les sea útil y que todos ustedes puedan contribuir. La universidad, por supuesto, también. Muchas gracias. Gracias, Clara. Desde la universidad, sí que la Universidad Politécnica de Valencia se ha adherido ya a este pacto por el clima. Hace poco el rector hizo el acto de firma y de adhesión. Y creo que tenemos una palabra pedida por parte de Celsa Monrós, de la directora de Cambio Climático de Generalitat Valenciana. Celsa, ¿quieres comentar algo al respecto?
Sí, bueno, dar las gracias a Clara. La verdad es que ha sido una visión muy amplia y muy clara de hacia dónde debemos ir y la estrategia que tenemos que hacer desde todos los sectores para adaptarnos en un tiempo récord. Y también, igual que la Politécnica, decir que desde la Generalitat también estamos adheridos al Pacto por el Clima y el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana es embajador por el clima y estamos además formando a funcionarios, formando a profesores en la emergencia climática porque entendemos que la capilaridad para llegar a todas las sociedades de todos los sectores es fundamental. Así que de nuevo agradecer vuestra implicación, vuestro apoyo y seguimos desde las regiones mitigando y adaptando al cambio climático. Muy bien, pues muchas gracias, Celsa, por tus comentarios y bueno, pues agradecer de nuevo a la ponente de la invitada de la conferencia inaugural, a Clara de la Torre, por esta visión de la estrategia europea y por esta invitación a adherirnos al Pacto del Clima que va a llegar a todos los que están siguiendo las jornadas y seguro que va a haber más iniciativas detrás. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, por supuesto quedas invitada en lo que te permita tu agenda a seguir el resto de la jornada y lo mismo al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que queda invitado también, por supuesto, a acompañarnos el tiempo que pueda hacerlo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Pues con esto vamos a dar el paso a la visión nacional, ¿no? A qué acciones se están tomando se están poniendo en marcha desde el Ministerio de Transición Ecológica, la Fundación Biodiversidad, la Oficina Española de Cambio Climático. Hay un proyecto LIFE que se llama Proyecto LIFE Chara, que ahora nos van a contar, donde se está trabajando la difusión de las herramientas para adaptación al cambio climático que se están desarrollando desde el Ministerio. Este bloque introductorio sobre herramientas nos lo va a presentar Ana Lancho, de la Fundación Biodiversidad. Ana, ¿puedes conectar la cámara? Te vemos, sí. Sí. Te veo, sí, ahí estás conectada. Muy bien, Ana. Pues cuando quieras, adelante y nos presentas tú el bloque y las tres ponencias. Solo un recordatorio. En medio tendremos una pequeña pausa, café, que ya haré algún pequeño comentario sobre la posibilidad también de ver los pósters durante el receso. Muy bien, Ana, muchas gracias. Cuando quieras. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Manuel. Lo primero, queríamos agradecer a la Cátedra de Cambio Climático el habernos invitado tanto a la Oficina Española de Cambio Climático como a la Fundación Biodiversidad a participar en estas interesantes cuartas jornadas de investigación universitaria sobre cambio climático que esta vez están orientadas a la innovación de la adaptación. Para hablaros pues, precisamente, como comentaba, sobre las herramientas para la adaptación al cambio climático que consideramos pueden resultaros de utilidad y que hemos trabajado de alguna u otra manera en el marco del proyecto LIFE Chara. También agradecer, como comentaba Clara, a todas las personas presentes su interés mostrado por la adaptación al cambio climático, que son bastantes que están presentes en la jornada. Y este primer bloque de herramientas que os vamos a contar se enmarca dentro de uno de los objetivos específicos del proyecto, que se plantea sobre todo reforzar las capacidades de la Plataforma Nacional sobre Adaptación al Cambio Climático, conocida como ADAPTECA, para fortalecer su papel en la gobernanza de la adaptación en España, dando a conocer para ello pues, la importancia y relevancia de esta temática a través de un conjunto pues, de recursos útiles y prácticos para analizar pues, los impactos potenciales derivados del cambio climático y así poder definir a partir de ello medidas orientadas a evitarlos o al menos limitarlos. Para no extenderme mucho, en primer lugar os voy a dar paso a la primera de las tres presentaciones que componen este bloque de herramientas, que la va a hacer María Salazar, de la Oficina Española de Cambio Climático, que es una entidad socia y fundamental del proyecto LIFE Chara
y que nos va a hablar sobre el contexto internacional en el cual nos encontramos, las respuestas al cambio climático, impactos y riesgos y medidas de adaptación, y también nos va a contar sobre el nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático Horizonte 2021-2030. María es licenciada en Ciencias Ambientales y ha desarrollado su actividad profesional en las confederaciones hidrográficas del Ebro y del Tajo, en el Instituto Geográfico Nacional también, y en la actualidad se encuentra trabajando en el área de adaptación de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así que cuando quieras, María, todo tuyo. Muchas gracias, Ana. Bueno, y muchas gracias a la Universidad Politécnica de Valencia, a la Cátedra de Cambio Climático, por permitirnos participar en estas jornadas tan interesantes. Voy a compartir pantalla. Si hubiera algún problema, pues me decís. Si no se viera, no. No sé si se ha compartido bien. Sí, se ha compartido. Ahora sí, vale. Bien, pues comienzo. Nada, bueno, recalcar lo que ya algunos ponentes, Clara de la Torre ha indicado, ¿no? Que tenemos diferentes respuestas frente al cambio climático y bueno, pues todos conocemos la mitigación, que es la vara mayor, ¿no? Todos pensamos en la mitigación, que es al final pues actuar sobre las causas del cambio climático, sobre esta interferencia humana que está produciendo a través de la emisión de gases de efecto invernadero, bueno, pues este calentamiento global que está produciendo múltiples impactos, tanto presentes como futuros. De manera que actuar en las fuentes, actuar también en los sumideros, permitiendo la absorción de estos gases de efecto invernadero, estaremos bueno, limitando y reduciendo en la medida de lo posible las causas que producen el cambio climático. Pero no debemos olvidar la adaptación como algo fundamental y no como algo accesorio. Estamos hablando de que estos impactos ya los estamos viviendo en el presente, los podemos observar y se van a agravar a lo largo de los años. Por lo tanto, debemos hacer frente a estos impactos y a estos riesgos futuros que afectan a todos los sistemas, tanto ecológicos, sociales como económicos. Y estas son las dos respuestas que deben abordarse de forma complementaria. De nada sirve que solo nos preocupemos en reducir las emisiones porque, como digo, se están produciendo estos impactos y hay que hacerles frente y debemos adaptarnos y viceversa. De nada sirve que nos centremos únicamente en la adaptación haciendo frente a los impactos que estamos sufriendo si no reducimos las causas. Por tanto, estas dos respuestas deben abordarse complementariamente. Y queriendo incidir sobre la adaptación, que es el principal motivo de esta jornada, decir que es muy necesaria precisamente por la inercia del sistema climático. Si ahora mismo redujéramos las emisiones a cero, todavía tardaríamos entre años, por ejemplo, en la estabilización del CO2 en la atmósfera, siglos en la estabilización de las temperaturas y también milenios en la estabilización de la elevación del nivel del mar. De manera que es como una peonza que hemos hecho girar y que va a seguir girando a pesar de que ya dejemos de ejercer una fuerza sobre ella. Hay que entender, como digo, esta inercia del sistema climático y por eso es tan importante no solo mitigar y reducir nuestras emisiones lo antes posible, sino también hacer frente a estos impactos y garantizar la resiliencia a largo plazo de nuestros sistemas naturales y socioeconómicos. Para tener una visión bueno, de todas las herramientas de que disponemos para dar respuestas en cuanto a adaptación, tenemos bueno, los escenarios de emisiones y proyecciones climáticas. Para aquellos que no sepan muy bien qué significa esto, no deja de ser, bueno, pues a través de modelos climáticos generales y modelos climáticos regionalizados, tratar de visualizar a qué nos vamos a enfrentar a final de siglo, por ejemplo. Es decir, si los diferentes escenarios de emisiones lo que están reflejando es, bueno, si continuamos con la senda actual, por ejemplo, de emisiones, que es de altas emisiones, estaríamos hablando de un RCP 8.5, podríamos llegar a alcanzar a final de siglo un incremento de la temperatura con respecto a los valores preindustriales en torno a 4,5 grados, incluso 5 o más grados. Estaríamos hablando de una situación muy poco halagüeña y hay que evitarla a toda costa.
y los escenarios de emisiones más optimistas, en los que realmente se aplicaran políticas ambiciosas de mitigación, nos llevarían a un incremento de temperatura de en torno al 1,5 grados, 2 grados a final de siglo. Esto no solo nos permite visualizar en qué situación nos podemos encontrar a final de siglo en cuanto al incremento de temperatura, sino también con respecto a muchas otras variables meteorológicas y también hidrológicas de todo tipo. Es decir, podemos hacer proyecciones climáticas de qué situación nos vamos a encontrar en los diferentes sistemas ecológicos, diferentes sistemas económicos y sociales, y poder ver a qué impactos nos vamos a tener que enfrentar en función, como digo, de estos diferentes escenarios de emisiones. Esto nos permite ver a futuro, como digo, estas situaciones, y posteriormente es necesario aplicar las evaluaciones del riesgo en cada uno de los ámbitos sectoriales, tanto como digo, de sectores económicos como también sociales y ecológicos. Las evaluaciones de riesgo no dejan de ser evaluar la probabilidad de que se produzcan los impactos. Y en el riesgo, tal y como establece el IPCC, existen 3 componentes del riesgo, que son las amenazas o peligros, que vienen determinados únicamente por la variabilidad natural y también por el cambio climático, de manera que en cuestión de adaptación poco podemos hacer para frenar el peligro, excepto la mitigación, es decir, mitigar es la manera de actuar sobre la amenaza, pero sí que podemos hacer frente a los otros 2 componentes del riesgo, como son la vulnerabilidad y la exposición. Es decir, tratando de reducir nuestra vulnerabilidad y tratando de reducir nuestra exposición a estos peligros. De esta forma estaremos reduciendo nuestra probabilidad de que se produzcan los impactos, o por lo menos estaremos minimizándolo. Un ejemplo muy claro, que además se ha comentado a lo largo de las ponencias inaugurales, es, por ejemplo, los impactos en la salud. Estaríamos hablando, por ejemplo, de las temperaturas extremas, las olas de calor, que tanto daño han hecho y tanto daño van a seguir haciendo. Pues los peligros, la amenaza, ese incremento de temperaturas en días muy concentrados, ¿no?, en las olas de calor. Ahí poco podemos hacer en materia de adaptación. La única vía es, como digo, mitigar y tratar de que estas curvas se dobleguen dentro de muchos años. Entonces, la acción en materia de adaptación reside en controlar, en reducir nuestra exposición a este peligro, por ejemplo, con actividades, iniciativas actuando sobre la estructura de nuestras ciudades, fomentando espacios verdes, reduciendo la isla de calor, mejorando la envolvente de nuestras viviendas para estar mejor aislados ante estas temperaturas extremas, y estaremos de esta manera reduciendo nuestra exposición y, por tanto, nuestra probabilidad de sufrir este impacto. Y al mismo tiempo también podemos actuar sobre la otra componente, ¿no?, la vulnerabilidad social. Podemos incidir sobre aquellos grupos poblacionales más vulnerables, como son las personas mayores, las embarazadas, los niños, las personas que por sus condiciones laborales deban estar más expuestas, o aquellas personas con enfermedades crónicas. Bueno, pues estos sectores más vulnerables son en los que hay que incidir con mayor intensidad, y también mejorar su capacidad adaptativa, creando la conciencia del riesgo, la cultura del calor, mejorando la información, la capacitación para que se autoprotejan, mejorar las redes sociales de las comunidades, o incidir también en el estatus socioeconómico, tratando de mejorar su capacidad adaptativa. Con todas estas herramientas, tanto atacando la exposición como la vulnerabilidad, estaremos reduciendo los impactos. Y no hay mejor ejemplo a nivel nacional, por ejemplo, que el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas con respecto a las altas temperaturas, que lleva funcionando desde el año 2005 y que ha demostrado una reducción de la mortalidad y de la morbilidad desde que está en funcionamiento. Por lo tanto, las medidas de adaptación funcionan y tenemos que seguir mejorando en este sentido. Bien, además de este ejemplo, bueno, pues decir que tenemos múltiples estrategias de adaptación y que además estas iniciativas deben ser abordadas caso por caso, porque son específicas del lugar y del contexto, pero que sí que es cierto que también se pueden replicar en
entornos que puedan tener condiciones asimilables a las nuestras, y que tenemos un abanico muy amplio que tenemos a nuestra disposición y que hay que utilizar. Tenemos, por ejemplo, estructuras físicas como la ingeniería, para hacer frente, por ejemplo, diques de contención, para hacer frente a la subida del nivel del mar, o tecnológicas, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana, las soluciones basadas en la naturaleza, que tan de moda están, pero que tan útiles son, con múltiples cobeneficios. Los servicios, la mejora en los servicios, por ejemplo, de asistencia sanitaria, también sociales, mejorando la educación, la información, la capacitación, los cambios en nuestros comportamientos. Y también tenemos herramientas institucionales como a nivel económico, medidas fiscales, incentivos, leyes y reglamentos, y políticas y programas gubernamentales. Y luego decir que también, no debemos olvidar, como digo, que la adaptación debe ir de la mano siempre, nunca se nos debe olvidar la mitigación y viceversa. Y por tanto existen realmente algunas soluciones, algunas medidas de adaptación que al mismo tiempo también cumplen con el objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un ejemplo es precisamente la mejora de la eficiencia energética de nuestras viviendas, que por un lado está contribuyendo a estas políticas de mitigación, y por otra parte está mejorando el aislamiento de las viviendas, reduciendo nuestra exposición a un peligro como por ejemplo las altas temperaturas. Por tanto, hay que seguir caminando en esta dirección y tratar de escoger aquellas medidas que tengan un costo-beneficio, una relación costo-beneficio mucho mejor, y que tengan importantes cobeneficios y sinergias en diferentes ámbitos. Bien, entrando ya en las políticas de adaptación, voy a entrar directamente a nivel nacional, porque el contexto lo tenemos a nivel internacional dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el IPCC como panel de expertos sobre cambio climático que publica informes de evaluación cada 6 años, más o menos, y que en breves va a publicar el 6º informe. Y tenemos este paraguas internacional. También tenemos, como han comentado previamente, la nueva Estrategia Europea de Adaptación, recientemente publicada este año. Pero quería dar una visión, antes de entrar ya en las políticas nacionales, quería dar una visión del cronograma, de la evolución temporal a la que se ha producido. España es pionera en publicar, es el segundo país en Europa que publicó el primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el año 2006. Sí que es cierto que ha pasado mucho tiempo y se ha recorrido mucho camino desde entonces. Posteriormente, en el año 2013, se publicó la primera Estrategia Europea de Adaptación y nació nuestra Plataforma Nacional sobre Adaptación al Cambio Climático, Adapteca. Posteriormente, en este periodo, en el año 2020 y 2021, pues se han publicado nuestro nuevo Plan Nacional, del que ahora voy a explicar las principales líneas, que aborda el periodo de 2021 a 2030 y recientemente, como digo, la nueva Estrategia Europea y también la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que pone el marco en todas las políticas de lucha contra el cambio climático, tanto de mitigación como de adaptación. Bien, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático constituye el instrumento de planificación básico que promueve la acción para hacer frente a los efectos del cambio climático en España. Su principal objetivo es, como digo, evitar y reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y construir una economía y sociedad más resilientes. Incorpora estos nuevos compromisos internacionales de los que ya ha hablado Clara previamente y contempla el conocimiento más reciente sobre los riesgos derivados del cambio climático, aprovechando toda la experiencia que se ha desarrollado con el primer Plan Nacional. Bien, la estructura del documento tiene una primera parte sobre los impactos que se han observado ya y aquellos a los que nos enfrentamos, los riesgos futuros. También pone una visión sobre las diferentes políticas de adaptación que se están desarrollando a nivel internacional, europeo y nacional, y también referencias a políticas autonómicas. Luego se explica el proceso de definición de este nuevo plan que se ha venido desarrollando durante 2 años previamente. Ha sido un proceso muy participativo en el que se hizo una evaluación intensa y profunda del anterior plan y, como digo, se creó un proceso participativo abierto en el que participaron tanto las comunidades autónomas
cómo agentes sectoriales, se hicieron entrevistas, encuestas, formularios, se abrió un periodo de consulta pública y bueno, pues después de todo este periodo de 2 años se creó, ¿no?, este Plan Nacional de Adaptación para el periodo 2021-2030 y también se establecen los principales objetivos. Luego pasamos a una parte troncal en la que se establecen una serie de principios orientadores que queremos que orienten todas las decisiones que se tomen en materia de adaptación, como son, bueno, pues los grandes bloques son la equidad social y territorial para un futuro justo, el basar todo en la mejor ciencia y conocimiento disponible para la toma de decisiones en materia de adaptación, también el principio de transversalidad e integración en toda la gestión pública, porque no es una materia, la adaptación, que deba hacerse desde un único sector, se debe hacer, el conjunto de la sociedad debe implicarse en la integración de esta componente. También la atención a efectos indeseados, tratando de prevenir la mala adaptación y, por supuesto, hacerlo siempre de forma coordinada, transparente y eficaz, de manera que las medidas también tengan coherencia en los diferentes ámbitos. Al mismo tiempo, se establecen unos componentes estratégicos que consideramos que van a permitirnos hacer una acción eficaz en materia de adaptación. Estos componentes estratégicos se han heredado del anterior Plan Nacional, han funcionado y, por tanto, se mantienen. Queremos dar mucho peso, por un lado, a la generación del conocimiento y al refuerzo de la I+D+I. Precisamente todo debe tomarse desde el mejor conocimiento y la mejor ciencia disponible y más actualizada. Por tanto, es uno de los componentes que nos parecen fundamentales. Por otra parte, la integración en planes, programas y normativa sectorial, como digo, la transversalización y que el cambio climático percole en todos los ámbitos de la sociedad. Por supuesto, la movilización de actores a través de la divulgación, la capacitación, la participación social y la investigación social también. Y, por último, realizar un seguimiento y la evaluación, es decir, estar en constante proceso de evaluación y de mejora. Bien, en esta parte se ha estructurado todo digamos, las políticas en 18 ámbitos de trabajo. ¿Por qué? Porque permiten bueno, pues que las actuaciones se distribuyan en los distintos ámbitos de la gestión pública y privada. Estos son los 18 ámbitos de trabajo en los que hemos incorporado algunos nuevos con respecto al Plan Nacional y que, bueno, que como veis es muy amplio e incluye sistemas ecológicos, sistemas económicos, sociales, y son muy diversos. Pasamos de clima y escenarios climáticos, el primero de los ámbitos digamos que del que nace muchísimas decisiones o prácticamente todas las decisiones, o sea, es un pilar, ¿no?, dentro de los ámbitos de trabajo, y luego ámbitos tan importantes como la salud humana, el agua y recursos hídricos, la biodiversidad, el ámbito forestal, desertificación, la agricultura, costas y medio marino, ciudad, urbanismo y edificación, patrimonio cultural, energía, movilidad y transporte, industria y servicios, turismo, sistema financiero y actividad aseguradora, reducción del riesgo de desastres, investigación e innovación, educación y sociedad, y paz, seguridad y cohesión social. Como vemos, son multitud de ámbitos que, por supuesto, están interconectados. No podemos pensar que tienen compartimentos estancos. Y luego hemos distinguido también unos aspectos que necesitamos o que consideramos que deben transversalizarse en todos estos ámbitos de trabajo y que tienen suficiente entidad e importancia como para ser considerados en este nuevo Plan Nacional, como son la vulnerabilidad territorial. La vulnerabilidad territorial, somos conscientes de que existen ciertas regiones con características que las hacen más vulnerables que otras. Por lo tanto, es necesario que en los diferentes ámbitos y en función, por supuesto, de cada uno de estos ámbitos sectoriales, bueno, se considere este aspecto transversal porque nos parece muy importante. Al igual que la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social, en el ejemplo anterior de los impactos en la salud, era muy evidente, ¿no? Tenemos grupos poblacionales que son especialmente vulnerables a determinados impactos y en los que tenemos que poner el foco. También en este nuevo plan se ha creado un nuevo aspecto, que es el de los efectos transfronterizos, que también incluye la estrategia europea y que precisamente trata de
que no nos focalicemos solo en aquellos impactos que se producen en nuestras fronteras. El mundo es uno y además está globalizado, como sabemos, y los efectos se pueden producir o impactos que se pueden producir en otros países nos pueden afectar en el interior de nuestro territorio. Por lo tanto, es necesario también tener en consideración estas cadenas de impacto. También se ha integrado el enfoque de género, se pretende dar un impulso al fortalecimiento, ¿no?, del enfoque de género en los diferentes ámbitos, también la prevención de la mala adaptación, la llamada la mala adaptación, que tienen aquellos efectos, que pueden tener efectos negativos tanto en la adaptación en otros ámbitos o incluso en la mitigación. Es decir, tenemos que tratar de poner el foco en no solo querer hacer las cosas bien, sino que además las hagamos realmente bien. Otro de los aspectos transversales son el análisis de costes y beneficios de la adaptación y, por supuesto, también considerar de la inacción, porque es muy importante. Todo aquello que no hagamos generará costes a futuro, por lo tanto es necesario incorporarlo. Y por último, que todas estas medidas, todas estas buenas intenciones y estudios nos orienten a la acción, porque al final de lo que se trata es que se apliquen medidas ambiciosas de adaptación y que logremos reducir esos impactos. Bien, todo esto se materializa en el documento del Plan Nacional en unas fichas, en unas líneas de acción que están contenidas en los anexos y que, establecen una serie de objetivos y de medidas o hojas de ruta, ¿no?, para alcanzar a lo largo de estos 10 años, en las que se definen también responsables de las líneas de acción y colaboradores, indicadores de cumplimiento, posibles instrumentos normativos y medios de financiación. En total se han definido 81 líneas de acción que se corresponden a los 18 ámbitos de trabajo y otras 7 líneas de acción complementarias de carácter transversal. Un ejemplo de estas líneas de acción, por ejemplo, pues estaríamos hablando en el ámbito de clima y escenarios climáticos, tendríamos 5 líneas de acción y luego se han definido una serie de indicadores de cumplimiento, como por ejemplo pues, que el visor de escenarios se encuentre actualizado y operativo, el visor de escenarios del que luego mi compañera Mónica os va a hablar. Entonces, bueno, pues os animamos a que consultéis estas fichas, estos objetivos, estas líneas de acción, que luego van a tener aplicación práctica en el programa de trabajo del que ahora voy a hablar. Bien, no quería dejar de poner énfasis en que estos 18 ámbitos de trabajo no deben considerarse, como digo, ámbitos estancos, porque no lo son, tienen múltiples interrelaciones. Por ejemplo, en el caso de hacer frente al riesgo de inundaciones, juegan un papel importante ámbitos como el de clima y escenarios, con la observación para la alerta temprana, el de agua y recursos hídricos, por supuesto, con la gestión del riesgo de inundaciones, pero también el ámbito de ciudad, urbanismo y vivienda, integrándolo en la planificación territorial, el sistema financiero y asegurador, que trata de poner el remedio ante los riesgos ya producidos, pero también tratando de prevenir la reducción del riesgo de desastres, haciendo una evaluación prospectiva de estos riesgos. También la educación y la sociedad, creando comunidades de adaptación que capaciten y contribuyen a la autoprotección de estas comunidades, y el refuerzo de sistemas de autoprotección en el ámbito de reducción de riesgo de desastres. Como vemos, existen múltiples interrelaciones y hemos tratado de hacer que queden plasmadas, ¿no?, dentro del documento. Se incluyó en este documento, en el PENAC, se incluyó una matriz de interacciones que no pretende ser exhaustiva, pero sí que da una idea de la multitud de interrelaciones que existen entre los 18 ámbitos de trabajo, algunas de grado medio, en color naranja más claro, y otras de grado más intenso, en color naranja oscuro, y como vemos, acaba siendo una maraña de interacciones. Y así es como debemos abordar, ¿no?, la adaptación, coordinándonos y tratando de que percole en todas las áreas interconectadas. Y bien, para finalizar, pues decir que hay unos también apartados que se dedican a la financiación, a la información, seguimiento y evaluación, poniendo énfasis como digo, en realizar informes de riesgos climáticos, por ejemplo, en informes de seguimiento que vayan viendo cómo vamos evolucionando a lo largo de la aplicación del plan, y también otro apartado de coordinación y gestión del plan, en el que vamos a tratar de aterrizar
en los programas de trabajo. Los programas de trabajo, digamos, que constituyen la concreción de medidas que van a tratar de desarrollarse en periodos de 5 años. Es decir, este PENAC va a constituirse con dos programas de trabajo y va a contener medidas concretas. Se van a identificar también medidas prioritarias, responsables, colaboradores de estas medidas, indicadores de cumplimiento y metas asociadas y ya presupuestos orientativos que ayuden a la consecución de todas estas medidas. También, decir que el programa de trabajo estamos ultimándolo y trataremos de ponerlo a disposición pública en muy breve plazo. Y que en este programa de trabajo intervienen multitud de agentes, multitud de unidades y diferentes ministerios. Decimos que hemos tenido contactos con 20 ministerios, por lo tanto está costando mucho llegar a esta concreción de medidas, pero creo que va a merecer la pena. Y bueno, pues eso, que os informaremos en breves. Y luego también otro de los planes que se consideran, ¿no?, que se integran dentro de este PENAC son posibles planes de adaptación a nivel sectorial, que tratarán de identificar aquellos riesgos en ese ámbito concreto y en territorios específicos. Y en cuanto a coordinación, asesoramiento y participación, decir que el PENAC contempla diferentes foros. Estos son a nivel nacional, también existen otros foros a nivel internacional, en los que, los foros nacionales, pues destacamos el GTIA, que es el Grupo de Impactos y Adaptación, que incorpora a las comunidades autónomas, tratando de coordinar nuestras estrategias y planes de adaptación y que vayamos en la misma línea. El Comité de Impactos y Riesgos de Adaptación, que es de nueva creación y que pretende ser un órgano que asesore, que dé juicio de experto para el desarrollo del PENAC. Y luego seminarios del PENAC que hemos venido desarrollando en los últimos años y que continuaremos tratando de organizar y de que se reúnan el conjunto de actores clave con respecto a diferentes ámbitos temáticos. Y luego ya en los anexos pues tenéis toda esta información, las fichas, líneas de acción, tanto para los ámbitos de trabajo como transversales y los diferentes indicadores de evaluación de las políticas de adaptación y de los impactos. Os dejo el enlace para que lo consultéis en la página web del Ministerio, también lo tenéis en la plataforma Adapteca y espero que os haya resultado interesante. Cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, María. Y no sé si hay alguna pregunta. Si no, voy a dar yo paso a mi compañera Ana, que ahora ella continuará hablando de la plataforma Adapteca. Y voy a hacerle la presentación como se merece. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y ha desarrollado su actividad profesional en distintos sistemas de tratamiento de residuos sólidos urbanos en el Parque Tecnológico de Valdevin-Gómez para el Ayuntamiento de Madrid. También ha trabajado como asistencia técnica en la Oficina Municipal de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático de una administración local, gestionando iniciativas y ayudas públicas relacionadas con el cambio climático a través de medidas de adaptación y mitigación orientadas a entidades locales. Y en la actualidad trabaja desde el año 2017 en la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el área de proyectos europeos y LIFE, coordinando nuestro proyecto, el proyecto LIFE Sara. Gracias, María. Pues voy a compartir pantalla. ¿Me decís si se ve bien, por fin? ¿Se ve bien? Se ve bien, sí. Vale, sí, gracias. Pues nada, aprovecho brevemente el contexto en el cual nos ha ubicado también María sobre adaptación al cambio climático, respuestas que ha habido y planificación con la que contamos actualmente, pues para enmarcar expresamente el momento en el que surge este proyecto, recuperando esta diapositiva. Como ya hemos visto, se ha mencionado y justificado, dada la región en la que nos encontramos, España es un país altamente vulnerable al cambio climático y como María comentaba, pues fue uno de los primeros países europeos en desarrollar una política de adaptación que se materializó en el año 2006 con ese primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Poco más adelante, allá ya por el 2013, pues surge la antigua Estrategia Europea de Adaptación, como se han comentado también, y esta iniciativa
que surge a través de la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad, que es la puesta en marcha de la plataforma sobre adaptación al cambio climático que llamamos Adapteca y de la cual os voy a hablar más adelante. Portugal, por su parte, esto es importante mencionarlo, adoptó en julio de 2015 su Estrategia Nacional para la Adaptación a los Cambios Climáticos, en la cual dispone un establecimiento de sistema de cooperación ibérica que apoye la articulación integrada de los marcos de adaptación entre España y Portugal, especialmente en lo que a recursos y sistemas compartidos se refiere. A partir de todo ello es cuando surge la idea de este proyecto, que comienza en septiembre de 2016, con la intención de contribuir a ese objetivo común de cooperación entre ambos países. No quiero incidir más, pero bueno, sí que es importante que recalquemos que en la actualidad nos encontramos en un proceso de renovación, como hemos visto en las anteriores exposiciones, dada pues, la publicación en España de nuestro nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que se ha estado contando María, y de esa publicación de la nueva Estrategia Europea de Adaptación, de la cual nos ha estado hablando Clara, y mencionar más reciente aún que ha surgido, pues se ha publicado la primera ley de cambio climático y transición energética, que da un paso más, pues recogiendo en su objeto por primera vez pues, las políticas de adaptación y la necesidad de definir un sistema de indicadores de impacto y adaptación al cambio climático. Mencionar brevemente que el nombre del LIFE-SHARA viene el acrónimo en inglés del título original del proyecto y que una vez iniciamos lo decidimos llamar Sensibilización y Conocimiento para la Adaptación al Cambio Climático. Este proyecto está coordinado por la Fundación Biodiversidad y cuenta como socios pues, con la Oficina Española de Cambio Climático, la Agencia Estatal de Meteorología, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales a través del Centro Nacional de Educación Ambiental y con la Agencia Portuguesa para el Medio Ambiente. Todos ellos son cofinanciadores del proyecto y destacar del mismo que se ha planteado bajo una óptica participativa desde el inicio, en la que todos los socios aportan sus conocimientos y experiencias, además de participar en la toma de decisiones y el control de las acciones del proyecto. Todo ello a través de un comité de gestión que se ha constituido para este propósito desde el principio. La duración del proyecto es de 62 meses, que van desde aquel septiembre de 2016 hasta octubre de este año. Como veis, pues nos encontramos casi finalizando el mismo y cuenta con un presupuesto aproximado de 1,5 millones de euros cofinanciado al 57% a través de los fondos LIFE. El objetivo fundamental del proyecto que nos planteábamos era mejorar la gobernanza de la adaptación al cambio climático y aumentar la resiliencia en España y Portugal en línea con pues, esa Estrategia Europea de Adaptación que os comentaba y la Estrategia Nacional para la Adaptación a los Cambios Climáticos portuguesa. Aunque también nos gusta destacar del mismo por las actividades que hacemos y cómo lo vemos, que colaboramos en este proyecto o al menos intentamos en la construcción de una sociedad mejor adaptada al cambio climático, cooperando con todos los actores implicados, tratando de generar conocimiento y aumentar la sensibilización social a través de acciones como puede ser esta jornada en la que nos encontramos. Este objetivo general lo hemos desarrollado a través de 4 objetivos específicos que son mejorar la información disponible sobre adaptación al cambio climático a través de la mejora de la gestión del conocimiento y su accesibilidad, que son las actuaciones que van de la C1 a la C3, capacitar y sensibilizar sobre adaptación al cambio climático, así como contribuir a mejorar la comunicación que se realiza de esta temática, las actuaciones que van de la C4 a la C8 del proyecto. Por otro lado, fomentar la cooperación y colaboración entre los diferentes actores implicados en materia de adaptación, intentando construir una red o comunidad relacionada con esta materia y este interés, que son las actuaciones que van de la C9 a la C12. Y por último, un objetivo fundamental que nos proponíamos era realizar la evaluación del primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático a través de un proceso participativo que se llevó a cabo durante 2019 y que es la actuación C13. Como no quiero extenderme, me voy a centrar, si os parece bien, en este primer objetivo y en aquellos aspectos que pueden resultar de interés como herramientas para la gestión de la adaptación. Aunque al final de la presentación os dejaré la web y un correo de contacto por si quisieseis saber más sobre el resto de objetivos y actividades del SHARA.
¿Cómo nos planteábamos o íbamos a intentar mejorar esta gestión del conocimiento y su accesibilidad? Pues intentando hacer partícipes y teniendo en cuenta desde el principio, de alguna u otra manera, a cada una de las partes interesadas en materia de adaptación al cambio climático. Pues todos esos agentes que aparecen en la diapositiva, intentando promover procesos efectivos de intercambio de información y conocimientos sobre el cambio climático y de la adaptación en concreto entre todos estos actores. Tanto Adapteca, la plataforma Adapteca, como el visor de escenarios de cambio climático nos pueden servir de herramienta útil para facilitarnos ese acceso y uso de la información disponible, tanto de los conocimientos, recursos y datos de los que disponemos, orientados a la adaptación al cambio climático, en todos los sectores y regiones recogidas en el Plan Nacional. Para los que no conozcáis Adapteca, es la plataforma sobre adaptación al cambio climático en España, como os decía, y este es su aspecto. Adapteca fundamentalmente es una plataforma de consulta e intercambio de información en materia de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Y bueno, os he puesto bajo esta diapositiva la dirección, que es sencilla de recordar, aunque a lo largo de mi presentación pues os voy a recorrer las opciones y posibilidades de información más destacables que ofrece. Y en esta página principal, como veis, hay una barra superior horizontal que cuenta con diversas pestañas en la que vais a encontrar, dependiendo de la información que busquéis, recursos útiles. La página principal, además, más abajo podéis encontrar un apartado de destacados que suele ser de lo más reciente a lo más antiguo en cuanto a normativa, informes, publicaciones y proyectos de interés en materia de adaptación. Igualmente también hay una columna de noticias de actualidad, convocatorias, formaciones y eventos, y otra de documentos que os pueden resultar de interés. Si clicamos la primera opción de temas y territorios en Adapteca, aquí nos encontramos un gran repositorio de documentación, de bibliografía de referencia para cada uno de los temas, ámbitos de trabajo, así como también de otros más específicos, como pueden ser la evaluación de costes y beneficios, el clima y los escenarios de cambio climático o los eventos extremos. Dentro de cada uno de estos apartados hay una serie de recursos destacados en función de la temática y más abajo os vais a encontrar el buscador de recursos que podéis, que permite una búsqueda dependiendo pues, en función del título, de la palabra clave, del ámbito de trabajo, y hay una búsqueda bastante útil que es en función del recurso. Comentaros respecto a esto que os estoy contando, que Adapteca está abierta a cualquier persona que quiera proponer o incorporar un estudio, un informe, un manual que considere interesante en materia de adaptación al cambio climático, así como sugerir igualmente pues, cualquier evento, formación o convocatoria que quiera darle difusión en el apartado correspondiente que os mencionaba. Si avanzáis en ese banner horizontal, encontráis el apartado de políticas, planes y programas que está organizado desde la escala más global a la más local, donde podéis encontrar ejemplos pues, de análisis de impactos y vulnerabilidad, de manuales y guías metodológicas útiles o de estrategias y planes de cambio climático y locales también específicos de adaptación. Es un apartado bastante útil, la verdad, para la gestión de adaptación desde el punto de vista de la administración. Si seguimos hacia el apartado de herramientas, podéis encontrar en primer lugar el visor de escenarios de cambio climático, que es el que os va a hablar más en detalle sobre él después de la pausa Mónica Sánchez, también de la Oficina Española de Cambio Climático. Y en este mismo apartado de herramientas se encuentra el módulo de casos prácticos. En este módulo de casos prácticos, lo que podéis encontrar es iniciativas de adaptación desarrolladas en diferentes territorios de España, implementadas por administraciones públicas, entidades del sector privado y otro tipo de actores. Y también podéis consultar y acceder a los casos prácticos incluidos en la plataforma europea Climate Adapt, que aparecen en la parte inferior del módulo, ya que ambas plataformas están conectadas. Por último, mencionaros una publicación, que es la que veis en la diapositiva a la derecha, que es en la que os podéis encontrar una selección de casos prácticos de adaptación con alguna de las prácticas más representativas que se han hecho. También hay otro tipo de recursos divulgativos que os podéis encontrar en Adapteca, como son vídeos de experiencias locales y prácticas de adaptación, incluso un banco de imágenes de adaptación al cambio climático con más de 440 imágenes que está conectado con la fototeca del CNEAM, que es una fototeca digital, por si no la conocéis, de más de 22.000 fotografías sobre todo tipo de temática relacionada con el medio ambiente, y podéis hacer búsqueda de fotos a partir de palabras clave.
Por último, comentaros de qué manera podéis participar activamente en Adapteca, aunque os lo he mencionado brevemente, pues a través del registro y de suscripción al boletín de Adapteca que enviamos periódicamente, igualmente incorporando, como comentaba, a la plataforma recursos y convocatorias interesantes que consideréis que os apetezca compartir, ya que entendemos que Adapteca es una herramienta viva en la que valoramos sobre todo las propuestas de mejora recibidas, a partir de las cuales hacemos nuevos desarrollos, intentando pues, dar respuesta a cuestiones que van surgiendo, tanto técnicas como dudas, consultas relacionadas con la materia, ya que todo ello nos va a permitir hacer de la plataforma Adapteca pues, un lugar de referencia para difundir y compartir conocimientos sobre la adaptación al cambio climático, intentando lograr esa conexión entre ciencia y sociedad y creando pues, una red o comunidad de adaptación al cambio climático que hace de alguna manera que la adaptación sea, como mencionaban y es importante, más inteligente al mejorar la disponibilidad de datos e información. No me extiendo más, como os decía, para cualquier duda, consulta, curiosidad que os surja, aquí tenéis la web y el correo del proyecto al que podéis escribir las veces que necesitéis y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ana. Creo que hay algunas preguntas a través del chat que hemos activado por Slido de forma paralela, porque no todo el mundo que entra como invitado en Teams tiene acceso al chat y por eso habéis recibido, creo que todos habéis recibido un correo con instrucciones para usar el chat alternativo. Héctor, ¿nos puedes leer las preguntas que hay para las presentaciones que hemos tenido en este primer bloque, para las dos presentaciones? Sí, bueno, en primer lugar hay una persona anónima que pregunta si estarán disponibles las ponencias posteriormente. Sí que estarán, se subirán a la web de la cátedra, ¿vale? Y luego están dos preguntas para la primera parte de la presentación, para María, ¿vale? Bueno, las dos de Emilio Cervera, ha puesto el nombre, entiendo que se puede decir, ¿no? En primer lugar, es si se realizará una participación pública similar a la del Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático 2 en relación al primer programa de trabajo 2021-2025 y planes sectoriales. Esa es la primera pregunta. Pues contesto. Hombre, similar no va a ser porque el proceso participativo para este plan nacional, como he comentado, fue muy ambicioso y duró 2 años, pero sí que va a haber un periodo, por supuesto, de información pública y también bueno, se remitirá a las comunidades autónomas a través del GETIA y a través de ya contactos internos con los diferentes organismos o unidades responsables de la administración pública, sobre todo porque, claro, bueno, como he comentado, el programa de trabajo va a incluir muchas medidas concretas y los principales responsables. Con lo cual, bueno, pues se hará esa consulta, por supuesto, para que todas las unidades den su conformidad a todas aquellas medidas que se han concretado. Pero sí, se va a publicar por orden ministerial y, por tanto, tiene que pasar por un proceso de información pública. Por lo tanto, estad atentos porque sí, nos interesa que, por supuesto, todo el que quiera que participe en el proceso. Vale, muchas gracias, María. Y la segunda pregunta también es de Emilio Cervera y es si se podría avanzar la fecha prevista de puesta en funcionamiento del CIRA. Pues no tenemos todavía previsión porque va el CIRA, el Comité de Impactos, Riesgos y Adaptación, va a formar parte como grupo de trabajo del Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que prevé la Ley de Cambio Climático recientemente aprobada. Por lo tanto, bueno, pues deberemos ir paso a paso y primero se tendrá que crear este primer comité de expertos y después ya se conformarán el comité específico de adaptación. Os iremos informando en la medida de nuestras posibilidades. Vale, no hay más preguntas por Slido. Muy bien. Muy bien, si hay alguna pregunta en directo, si alguien quiere levantar la mano, le damos paso. Nos quedan un par de minutos. Vamos perfectamente con el horario previsto. ¿Alguna consulta del público? Muy bien, pues si no, aprovechamos para, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, café,
y luego vamos a continuar con la tercera presentación de este bloque sobre los visores de escenarios, ¿verdad, Ana? Sí, nada más nos juntemos de nuevo después de la pausa café. Nos va a hablar Mónica Sánchez sobre el visor de escenarios de cambio climático. Muy bien, pues solo quería hacer un pequeño comentario. De hecho, le voy a pasar la palabra a Héctor para que explique cómo podemos visualizar los pósteres de la jornada, porque no, se han presentado 30, creo que eran 35 comunicaciones a la jornada. Al final solo cabían 18 presentaciones orales que se han seleccionado y ha habido trabajos magníficos que están a vuestra disposición en formato de póster y algunos de ellos además incluyendo un póster y un vídeo explicativo del trabajo. Héctor, si puedes comentar cómo acceder. Sí. Bueno, el correo que recibisteis ayer, de acuerdo, incluía un enlace incluía un enlace a los pósters, de acuerdo, y podéis entrar a ese enlace, es un enlace de Google Drive y simplemente ahí podéis ver todos los pósters en formato PDF y las presentaciones que han grabado en vídeo, algunos ponentes en formato vídeo, ¿de acuerdo? Y podéis acceder libremente a todos los pósters y las presentaciones. Y en algunos pósters están los datos de contacto de los autores por si queréis contactar con ellos y en caso de que no estén y queráis hacer alguna pregunta, os podéis poner en contacto con nosotros y nosotros sí les haremos llegar las preguntas, dudas, comentarios, todo lo que os surja a la hora de examinar los pósters. Si alguien no puede entrar a los pósters, que nos lo haga saber también y le daremos acceso. Muy bien, pues hacemos entonces esta pausa, animaros a echar un vistazo a los pósters, que hay muy buenos trabajos, como digo, y es una oportunidad para ver lo que se está haciendo en diversas temáticas. Los pósters no están separados por bloques temáticos, están todos juntos y tenéis oportunidad de ver trabajos de temática muy diversa de adaptación, ¿no?, al cambio climático. Y volvemos a conectarnos a las 11:30 para la presentación sobre el visor de escenarios de cambio climático y luego ya daríamos paso al primer bloque, que es sobre recursos hídricos. ¿De acuerdo? Pues hacemos esta pequeña pausa y a las 11:30 volvemos a conectarnos.